Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta tercera y última jornada de este ciclo de conversatorios que ha organizado la Asociación Nacional de Fiscales, denominado el Ministerio Público en el proyecto constitucional o en el proceso, ¿cierto?, de la nueva Constitución. La tarde de hoy contamos con la participación, y desde ya naturalmente agradecemos a ambos, de dos destacadísimos profesores a quienes más de alguno hemos leído casi de manera semanal en el último tiempo. Don Jorge Correa Sutil, bienvenido profesor, licenciado por la Universidad Católica, máster en Derecho por la Universidad de Yale. Fue secretario de la Comisión RETIC entre los años 1990 y 1991, delegado presidencial ante el Congreso para las Reformas Judiciales entre los años 1992 y 1995, subsecretario del Interior entre los años 2001 y 2006, y ministro del Tribunal Constitucional entre los años 2006 y 2009. En la actualidad ejerce liberalmente la profesión como litigante, como árbitro, y es profesor titular de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, de la que fue además decano desde su fundación en el año 1982 hasta el año 1990. Miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. Bienvenido nuevamente, profesor. Contamos también el día de hoy con la participación del profesor Luis Cordero Vega. Él es doctor en Derecho, profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Pues bien, como ha sido la tónica de las otras dos jornadas, la de hoy tendrá la misma estructura, vale decir, una primera ronda de 25 minutos para cada uno de los expositores. Al término de esa primera ronda de 25 minutos para cada uno de ellos, tendrán 5 a 10 minutos como máximo para replicar. Y tras esa réplica de 5 a 10 minutos como máximo, existe la posibilidad, ¿cierto?, que se formulen preguntas que las y los colegas que están conectadas y conectados hagan llegar a través del chat. Comenzamos entonces, según la estructura del día de hoy, con la exposición de don Jorge Correa Sutil. La palabra es suya, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, saludarlos. Sé lo difícil que es la tarea que han asumido, lo agobiados que están, y ahora comienzan a recibir muchos de ustedes amenazas. Creo que la vida se les ha hecho aún más difícil, así que les agradezco mucho la invitación y les transmito mi ánimo en lo que pueda. Yo no voy a hablar del Ministerio Público en la Constitución, por tres motivos. Primero, porque me dijeron que podía hablar de lo que quisiera. Segundo, porque ustedes han tenido dos sesiones sobre el Ministerio Público en la Constitución. Y tercero, y principalmente, porque creo que son ustedes los que tendrían que explicarme cómo va a funcionar el Ministerio Público con los cambios que se han introducido. De esta dirección más colegiada, en fin, de la forma de nombramiento de los fiscales regionales. Creo que son ustedes los que saben mejor que nadie, y podemos conversar de eso después, y yo meteré cuchara, pero no me atrevería a exponer de lo que le va a pasar al Ministerio Público con estos cambios, porque la verdad es que no lo sé. Quiero tocar dos temas. Quiero partir por el sistema político y quiero luego tratar los sistemas de justicia, y ahí me voy a quedar. Quiero tocar en primer lugar el sistema político, porque me parece que es el corazón que bombea la sangre a todo el resto del sistema político, social y económico del país. Creo que si funciona bien el sistema político, es improbable que tengamos problemas de orden público, de seguridad ciudadana, de crecimiento, de bienestar, de vigencia de los derechos económicos sociales. En cambio, en la medida en que funcione mal el sistema político,
creo que va a funcionar mal todas y cada una de esas cosas. Entonces, creo que si yo tuviera que votar por algo frente a un texto constitucional, eso es cómo creo que va a funcionar el sistema político. Quiero concentrarme fuertemente en el sistema legislativo. Yo visualizo tres problemas en el sistema político que pueden hacer que este funcione muy mal. La verdad es que no creo que nadie pueda asegurar que vaya a funcionar bien o mal. Lo que podemos hacer es un pronóstico respecto de cómo va a funcionar, y creo que hay tres problemas que o se corrigen o vamos a tener complicaciones en el funcionamiento del sistema político. Primero, lo que falta. Esta constitución no tiene bases del sistema electoral ni del sistema de partidos políticos. A mí me parece que eso es muy grave. Es muy grave que no haya nada sobre el sistema, o prácticamente nada sobre el sistema electoral, salvo que la Cámara de las Regiones tiene que elegirse por regiones, no menos de 3 en cada una de ellas, y en la Cámara de Diputados se tiene que atender al sistema proporcional. Pero el distritaje, por ejemplo, y el sistema electoral, finalmente, están entregados a la ley. ¿Qué importa que estén entregados a la ley? Bueno, yo creo que es bien inconveniente, porque me parece a mí que esto lo va a resolver por la mayoría del Congreso, naturalmente, y me parece que los incumbentes típicamente van a propender a crear un distritaje y un sistema electoral que los favorezca a ellos mismos, llámese personas naturales, llámese sus coaliciones políticas. Y no creo estar pelando a los parlamentarios cuando digo eso. Creo que es la naturaleza de las cosas que la gente adopta medidas que los favorecen y que satisfacen sus intereses. Y esta decisión creo que es una de las decisiones que no debiera ser tomada por la mayoría, sino que debiera estar en la Constitución. Y ustedes me dirán, mire, es que yo reviso la Constitución del 80 y tampoco está. Bueno, pero es que eso es una apariencia nomás, porque el sistema electoral estaba en la Constitución, y en la reforma del 2005, la derecha dijo, no voy a cambiar el binominal. Y el presidente Lagos dijo, si no me cambian el binominal, yo no firmo ninguna reforma constitucional, la voy a vetar, y por lo tanto no vamos a tener reforma constitucional. Y se empantanó absolutamente las conversaciones, hasta que a la chilena, a algún inteligente, se le ocurrió decir, mire, ya, saquémoslo del texto de la Constitución, pero mantengámoslo con el quórum de los 3/5. Y así fue, digamos. Y hay una norma especial que dice que esto se aprueba por 3/5. Entonces, sustantivamente es un conjunto de normas que tienen rango constitucional, porque no pueden sino modificarse por ese quórum. Pero no están en el texto formal de la Constitución. No, la Constitución necesita tener algunas bases del sistema electoral y algunas bases del sistema de partidos políticos. Me parece preocupante que se entregue a la ley también la posibilidad de hacer pactos y subpactos en las listas. Eso ha significado los parlamentarios del 1%, y creo que nos vamos a comprar ese problema de nuevo. Y al no haber nada sobre partidos políticos, me parece muy difícil que el legislador pueda decir que los partidos políticos no pueden existir sino con una votación determinada, una votación mínima determinada, que creo que es lo que se necesita. Pero no creo que lo pueda hacer el legislador, porque está garantizado la libertad para formar asociaciones políticas. Entonces, me parece a mí que vamos a reproducir, vamos a mantener los 21 partidos políticos que hoy día existen en la Cámara, en el Congreso Nacional. O por lo menos vamos a tener los incentivos para que eso se reproduzca. Digamos, es muy difícil que se limiten los partidos políticos si no hay una norma que los limite, no en el sentido de que habrán 5 partidos políticos, 6 partidos políticos, sino en la forma de decir, mire, si usted no obtiene, qué sé yo, 4 parlamentarios, usted desaparece como partido político y no los elige ninguno, o si usted no saca un 3%, un 5%, bueno, no puede subsistir, y pierde los parlamentarios que hayan salido. Esa es una regla típica que acompaña a los sistemas proporcionales y que los hace que el sistema proporcional no signifique la multiplicación inconveniente de los partidos políticos. Eso tampoco está.
La segunda cuestión que creo que es deficiente, a mi juicio peligrosa, en el sistema político, es la pérdida de la iniciativa presidencial en materia de gasto público, seguridad social y tributo. Unido esto a la posibilidad de leyes que favorezcan a grupos. Como ustedes saben, en la Constitución actual vigente dice solo son materias de ley. No, solo en virtud de una ley, solo son materias de ley, y por lo tanto ninguna ley puede exceder ese listado que había en el artículo 60. O sea, había materias de ley reservadas a la ley, pero además se decía la ley no puede exceder estas materias, solo son materias de ley, las demás no pueden ser materias de ley. Ahora, solo en virtud de una ley se puede, que era la regla que teníamos en la Constitución del 25, donde tampoco había iniciativa exclusiva del presidente de la República, salvo que después se fue fijando. Entonces, esta combinación es muy negativa, me parece a mí, porque los parlamentarios, y vuelvo a no hablar mal de ellos, sino a hacer una apuesta sobre la naturaleza humana, van a iniciar proyectos de ley que favorecen a sus electores que significan gasto público. Y eso es parte de lo que yo creo que es la tendencia humana normal, digamos. Va a decir, el sindicato pescadores de no sé dónde tiene un beneficio especial de, bueno, teníamos antes del año 73, creo que 12 o 15 sistemas de seguridad social, algunos eran fantásticos, uno a los 15 años de trabajo jubilaba y con perseguidora, o sea, mantenía el sueldo del último cargo. Y otros eran pésimos, ¿no? Ahora, esto tiene un freno, digamos, que es que el presidente de la República tiene que concurrir a estas leyes, salvo las de seguridad social. Las de seguridad social pueden seguir adelante los parlamentarios y sacarla contra la opinión del presidente, aunque vete, le insistirán por 4-0. Pero lo que los parlamentarios pueden hacer es avanzar con el proyecto de ley hasta su aprobación en ambas cámaras. Y entonces van a mirar al presidente de la República y van a decir, presidente de la República, ¿usted quiere ganarse una pelea con nosotros no aprobando esto? Y el presidente de la República va a tener dos opciones. O cede y tiene en paz la situación con el Congreso Nacional, pero entonces vamos a tener más inflación y más leyes especiales que favorecen a ciertos grupos, o el presidente le pone la prueba a esto y no cede, y por lo tanto se gana un conflicto con el Congreso. Creo que los dos escenarios son malos. Y la tercera cuestión que creo que que es mala, digamos, en el régimen político es el término del Senado. Me da lo mismo el nombre, la idea de una Cámara Alta. Esa Cámara Alta a la cual aspiraban a llegar todos los miembros de la Cámara Baja, que tuvo desde Manuel Montt hasta Pedro Aguirre Cerda, hasta Eduardo Frei Montalva, hasta Salvador Allende, hasta Pablo Neruda, en fin. Porque la élite política, y Patricio Aylwin, la élite política aspiraba a llegar al Senado. Y en ese Senado, en mi experiencia como subsecretario, en ese Senado, el examen de las normas de los proyectos de ley es mucho más acucioso y los juicios son ponderados, con una mirada más de largo plazo. Creo que eso lo vamos a perder. La Cámara de las Regiones no tiene las características del Senado, ni en número de integrantes, ni sobre todo en la duración de los cargos. Entonces creo que tenemos problemas en el sistema de justicia, el sistema de vetos que hoy también es malo, pero no voy a entrar a explicar. Voy al sistema de justicia, Carla, si tú me das todavía 5 minutos más o ya estoy en la hora. Profesor, sus 25 minutos terminan a las 18:40. Así que todavía... Me quedan 10 minutos. Así es. Puedo latear buen rato. No, voy a explayarse, por favor. Explayarse. Bueno, muy gentil. Oye, en sistemas de justicia yo veo también 3 problemas. El primero es el término del nombre. Esto es puramente semántico, ustedes miran que no tiene importancia, y yo creo también que no tiene mucha importancia, pero tiene importancia cultural.
Yo sé que podemos discutir eternamente si el sistema judicial es un poder o no es un poder, y probablemente tienen razón los que dicen que no es un poder, y luego van a decir que en el siglo XIX tampoco se le llamó poder. Bueno, está bien, pero, ¿sabe? Llevamos más de 100 años llamándolo poder. Cuando usted le quita un atributo después de 100 años a un órgano y le dice, no, señor, usted ya no es poder, y además dejó de llamarse con cualquier título honorífico los jueces. El presidente de la República se va a seguir llamando su excelencia, los parlamentarios se van a seguir llamando honorables. Bueno, a los jueces no se les puede decir su señoría nunca más, porque está expresamente prohibido por la Constitución que no pueden recibir trato honorífico alguno. ¿Para qué los degradaron de esa manera? Ahí hay, me parece, una intención de quitarle poder, jerarquía, prestancia al órgano judicial, que yo creo que la necesita para defender los derechos fundamentales. Lo segundo, el Consejo Nacional de la Justicia. El Consejo Nacional de la Justicia me parece que con sus enormes atribuciones, hoy día participan muchos órganos, no muchos órganos, pero participan 17 cortes de apelaciones en la designación de los jueces, después que el presidente de la República, y en la jerarquía superior participa también el Senado. Está diseminado entre varios órganos. Ahora vamos a concentrar el nombramiento de todos los jueces en un solo órgano, todopoderoso. Todas las calificaciones de todos los jueces la va a hacer un solo órgano. Hoy día es la Corte Suprema respecto de la Corte de Apelaciones, ustedes lo saben bien, y la Corte de Apelaciones respecto de los jueces. Por lo tanto, el examen del trabajo, aplicar medidas disciplinarias, trasladar y remover, aparece concentrado en este órgano. Y este órgano es un órgano con integración mixta, pero ninguna de las dos integraciones no me parece para nada que esto sea un problema de aumentarlo en un juez más, digamos, para que sean 9 de 18. No. A mí me parece que si usted hace elecciones entre los jueces para calificar desde el juez de primera instancia hasta la Corte Suprema, típicamente se van a producir grupos que van a ser de dos tipos. Uno, tendencia ideológica, no me preocupa tanto, también alguien puede decir estar en las Cortes de Apelación. Jueces más liberales, jueces más conservadores, jueces, en fin. Pero lo que sí me preocupa más es que, y no me cabe duda que esto va a ocurrir, es que van a producirse favores. Yo voy a elegir al juez no sé cuánto, al Consejo Nacional de la Justicia, porque es el que mejor me garantiza que me van a ascender y que no me van a molestar en mi evaluación periódica. Y usted me puede decir, bueno, es lo mismo que ocurre en la Corte de Apelaciones. No, es que no los eligen. Por lo tanto, la Corte de Apelaciones no le debe ningún favor a los jueces de primera instancia, y la Corte Suprema no le debe ningún favor a la Corte de Apelación. Se puede haber cierta odiosidad, no lo niego, digamos. Pero hemos logrado terminar con la corrupción en el Poder Judicial, que créanme, los más viejos compartirán conmigo, era un problema completamente común y extendido en el sistema judicial. Estamos libres de eso. Puede haber un juez por aquí, otro por allá, que los jueces de Rancagua, que no sé qué, pero el Poder Judicial en Chile está en lo grueso libre de corrupción. Y está libre de llamados telefónicos, del telefonazo, de nadie llama a los jueces, ni siquiera el juez superior lo llama para decirle cómo tienen que fallar una causa. Yo creo que eso se acabó. A lo mejor soy un ingenuo, pero me parece a mí que se acabó, y era muy común. Yo fui abogado integrante, me consta que recibía en el llamado como no señor, sí señor, qué sé yo, mire, el ministro no sé cuánto me está pidiendo que le dé la libertad a este gallo, así que voy a votar por la libertad, voten ustedes por mantenerlo. Eso ocurría, y hemos logrado limpiarlo, a punta de escándalos, a punta de remover jueces, a punta de lo que ustedes quieran. Bueno, si no está roto, no lo arregles, pues. O sea, ¿para qué vamos a arriesgar que comiencen a traficarse los favores? Y los favores se van a traficar de todas maneras, eso lo doy por garantizado. No puedo darlo por garantizado, pero me parece altísimamente probable entre los miembros del Consejo Nacional de la Justicia que no son elegidos por los jueces. Porque los parlamentarios se van a encargar de nombrar personas
que les manden recado a los jueces, pues, y los parlamentarios tienen interés en las causas propias, de desafuero, de corrupción, pero también mucho interés en muchas causas de sus regiones. El sindicato de pescadores de no sé qué, la asociación gremial de no sé dónde tiene un juicio, oye, dile al juez que va a fallar esta causa, que o la falla bien o va a tener problemas porque no lo vamos a ascender. Esa cuestión va a ocurrir. Va a ocurrir porque los parlamentarios no tienen el cuidado o no han tenido por lo menos los daños y la vergüenza que han pasado los jueces que han hecho los llamados y que los han terminado destituyendo o han terminado muy mal, como ocurrió entre el ministro Libedinsky y la jueza Chávez. Me parece entonces que estamos arriesgando con un alto nivel de probabilidad el tráfico de favores y la corrupción. Y termino diciendo que tampoco me parece como quedó la justicia indígena. No me parece como quedó, primero y principalmente, porque creo que no hay un derecho indígena. O sea, no creo que los pueblos originarios en Chile tengan un derecho suficientemente desarrollado, consuetudinario consuetudinario o escrito, menos escrito, que sea conocido por las personas que van a juzgar. Entonces, me parece altamente probable que la justicia indígena vaya a ser creada por la autoridad del pueblo indígena que aplica la justicia. La sustantiva y la procesal. Desde luego procesal no hay, eso puedo casi aseverarlo. No soy un experto en derecho indígena, pero me parece que no hay un derecho indígena suficientemente elaborado en Chile. Entonces, me produce mucha preocupación que en territorios indígenas, sé que la Corte Suprema puede revisarlo, pero cuesta llegar a la Corte Suprema. Me parece que hay una preocupación porque las personas van a quedar sometidas finalmente a una voluntad discrecional, no digo arbitraria, pero discrecional, y las discrecionalidades tienden a la arbitrariedad, discrecional de quien ejerza justicia en los pueblos indígenas. Creo además de que una creación de ese volumen, digamos, donde van a haber dos justicias, por lo menos debió haber hecho algunas limitaciones, haber dicho, salvo en materias penales y administrativas, solo respecto de los miembros del grupo originario y dentro del territorio determinado. Bueno, nada de eso se dijo. Yo supongo que el legislador la va a regular bien y no le va a dar competencia penal, digamos, al juez indígena, pero no me parece que cualquiera sea la competencia que tenga, no me parece que no tenga, me parece que hay una discrecionalidad muy alta. Y termino diciendo que lo otro que me preocupa es que el único límite que van a tener estos jueces es la necesidad de aplicar el derecho, los derechos fundamentales y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Bueno, y el Código Sanitario, y el Código del Trabajo, y el Código Penal, ustedes me van a decir, no, es que va a resolver solo problemas limítrofes. Bueno, pero es que los problemas limítrofes típicamente, ustedes lo saben mejor que nadie, uno invoca normas de otra rama. Bueno, estos jueces no están obligados por el restante derecho chileno. Solo están limitados por los derechos fundamentales. Yo creo que esa cuestión también es un límite insuficiente. Eso, no digo más y no digo nada sobre el Ministerio Público, pero me gustaría mucho oírlos a ustedes sobre ese tema. Muchas gracias, profesor. Los 25 minutos para el profesor Cordero Vega. Por favor, la palabra es suya. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. El problema que tengo es no sé si responderle a Jorge Correa o hablar de, entre otras cosas, porque claro, en el 80% estoy en desacuerdo, esencialmente porque el argumento de Jorge está más bien basado en una cuestión prospectiva, ¿no? Es como el Minority Report de la justicia, en el fondo, y me quiero hacer cargo de algún modo en la manera en que ha planteado. Sin embargo, sí creo conveniente en la primera parte de mi exposición hacerme cargo de algunas cuestiones que están vinculadas al Ministerio Público y luego las voy a vincular a los otros aspectos que ha planteado Jorge.
La primera es que una de las particularidades que tiene el Ministerio Público es que es una institución que nace como autonomía constitucional en un contexto de reforma al texto de la Constitución del 80 y en el marco de las reformas procesales que de ahí en adelante se diseñaron, ¿no? En la literatura del derecho público en general hay un cierto consenso que las instituciones autónomas, ¿no? Que tienen estos como rangos autónomos, que son de muy distinta entidad, que tienen distinta naturaleza en general, están bajo estas nomenclaturas como de cuarto poder. En el caso chileno es una nomenclatura que se utilizó bajo la Constitución del 25, cuando la Contraloría se constitucionalizó en la reforma de 1943, en el fondo, ¿no? La razón por la cual es la primera autonomía constitucional, eso lleva inevitablemente a la conclusión de que, como los viejos profesores de Derecho Público lo que decían es que ahí estaba el cuarto poder. En la literatura comparada en general, la figura del cuarto poder está precisamente vinculada a instituciones que tienen por propósito proteger la democracia. Entonces ahí están instituciones como los consejos, las justicias electorales, instituciones de control como la Contraloría, y uno eventualmente podría caer dentro de esa nomenclatura también el Ministerio Público, entre otras razones por el debate del 97, ¿no? Ustedes bien saben que esa es una reforma que opta por un modelo Ministerio Público de autonomía, pudiendo tener dos alternativas adicionales, ¿no? Es decir, un Ministerio Público vinculado directamente con el Ejecutivo o un Ministerio Público vinculado a la función judicial. Las razones que están detrás de ese diseño institucional tienen consecuencias muy evidentes, ¿no? Una de ellas tiene que ver con uno de los efectos naturales de la autonomía, que son los regímenes de autogobierno. Y por lo tanto, lo que yo veo en la propuesta del borrador de nueva Constitución es que algunas de las cuestiones que han sido debatidas en los últimos años, que tienen que ver más bien con problemas de implementación de la reforma, y especialmente la manera en cómo se implementó la ley orgánica del Ministerio Público, revelan ciertos inconvenientes, y uno de esos inconvenientes entonces suponen, ¿no?, cómo trasladar alguna de esas disposiciones a el texto de la propuesta de nueva Constitución, ¿no? Eso explicaría, esta sería mi opinión, ¿no?, uno de los grandes problemas que tiene el Ministerio Público, en mi opinión, esto desde el punto de vista como diseño institucional, es que la primera asignación de cargos que se realiza cuando se instala el Ministerio Público se hace sin tener en consideración los mecanismos de promoción. Por lo tanto, no desarrollé una asignación de grados que fuera razonable desde el punto de vista de la promoción posterior, y esa asignación inicial de grado, en mi opinión, tuvo un efecto evidente en lo que pudo haber sido un buen diseño de carreras funcionarias al interior del Ministerio Público, que mal que mal, la idea de tener un régimen de autonomía constitucional y el marco flexible con que se diseñó esas reglas, yo creo que en mi opinión razonablemente lo permitía, ¿no? Y eso implicó, por cierto, una cierta estructura, y una de las demandas históricas que tiene, o que ha tenido la Asociación de Fiscales del Ministerio Público, que está revelada dentro de las propuestas que ustedes tuvieron, que está revelada de algún otro modo también en el texto, cuando reconoce la existencia de una carrera, pero también reconoce, ¿no?, esta idea como del mérito de la trayectoria interna, ¿no? Es decir, eso es relevante, yo supongo que eso es relevante para efectos del diseño normativo. No saco nada, sin embargo, y esto es bien importante, con tener diseños legales de esas características, cuando tengo malas implementaciones de política pública. Que esto es una cuestión que es relevante a propósito de lo que dice Jorge en los otros temas, ¿no? Atribuirle cuestiones al diseño institucional o a las aperturas de las reglas, cuando en verdad, en buena parte, el éxito de algunas normas se traduce más bien en sus procesos de implementación, más que en sus diseños normativos. Yo creo que esa cuestión es relativamente importante, porque una de las cosas que uno puede aprender como de la implementación del Ministerio Público es que nos detuvimos mucho en cuestiones procesal penal, y está bien, en cómo integrar, y nos detuvimos poco en el modelo de gestión que estaba vinculado más bien a las estructuras de carrera del Ministerio Público. Entonces, claro, si uno quisiera hacer un análisis detenido o una clasificación de la propuesta, hay un modelo de diseño, o sea, hay una lógica en el diseño, hay una lógica que está vinculada a la función del Ministerio Público, las terceras tienen que ver con las que están vinculadas a las carreras. La tercera yo ya creo que he hecho la referencia, y yo solo podría decir que el texto no soluciona el problema que ustedes tienen hoy, pero en realidad lo que revela son condiciones a las cuales debiera apuntar una reforma a la ley orgánica del Ministerio Público si este texto es aprobado,
pero que de nuevo, una mala implementación de modelos de carrera finalmente pueden terminar perjudicando los objetivos que están detrás de ese propósito, ¿no? En lo que se refiere a función, más o menos yo creo que están dentro de los estándares que tradicionalmente se habían discutido, algunas de las que ustedes habían propuesto, y también de algún otro modo en la constitucionalización de algunos de los debates legales que habíamos tenido en los últimos años, en algunos casos de reglas que están en la ley en la actualidad. Y el tercero que me parece que es importante es como el diseño, ¿no? Esta idea, durante la discusión en la convención, se produjo como un debate, como hay cierto buenismo en varias disposiciones, pero desde el punto de vista de diseños institucionales hay un buenismo relativamente que como que trasciende, ¿no? Y desde el punto de vista institucional es asumir que las colegiaturas per se son buenas. Y eso es incorrecto. Los modelos de diseño institucional de dirección superior colegiada funcionan bien siempre que cumplan determinado tipo de propósito. Un ejemplo claro es que los sistemas colegiados tienen sentido cuando yo tengo potestades normativas en el fondo, ¿no? Porque las potestades normativas y además otro tipo de atribuciones lo que hacen esencialmente es diversificar distintos puntos de vista para esa decisión, ¿no? Entonces, la idea de colegiatura es una idea que funciona bien para determinado tipo de organismo y no es una bondad per se. Esto es relevante porque cuando uno mira la trayectoria del borrador de nueva constitución, en un momento no solo teníamos que una de las críticas que tiene este texto, en mi opinión, ¿no? Lo que tiene este texto es que tiene maximalismo institucional, ¿no? Una de las grandes preocupaciones es cuánto maximalismo de derechos iba a tener. Derechos sociales más o menos se mueven las fronteras que eran relativamente conocidas, pero cuando uno mira el punto de vista institucional, este es un texto que tiene maximalismo institucional. Y ese maximalismo institucional es consecuencia de la Constitución del 80, que entre otras cosas le atribuyó a la autonomía constitucional un valor como si las autonomías legales no lo tuviesen, ¿no? Y entonces, esto es más o menos lo que ha dicho el profesor Pablo Urriztagle, ¿no? El decano Urriztagle lo que ha dicho, mire, lo que eso provocó es que la Constitución sea como una especie de queco constitucional, ¿no? Es decir, que como que lo cargamos de cosas, etc. Este texto tiene eso, tiene maximalismo institucional. Y los maximalismos institucionales tienen un defecto porque transforman al Estado a un bien bien escaso, que es la coordinación, y la coordinación se hace extremadamente costosa en el sistema institucional producto de eso. O sea, hay otras maneras de garantizar autonomía que no está en la Constitución. En el caso del Ministerio Público, es una definición no de este texto, sino que del año 97 en el fondo. Ahora, la pregunta, vuelvo a la colegiatura, es que en un momento tuvimos todos esos organismos, que en algún momento llegaron a ser como 49, luego se redujeron, pero había una tentación a colegiarlos todos, el Ministerio Público, Contraloría, la Defensoría, etc. En general, las instituciones de organismos superiores colegiados, de dirección superior colegiada, no funcionan bien cuando hay órganos de fiscalización. Porque en realidad lo que generan son incentivos transaccionales. Por ejemplo, una de las cosas que uno nunca podría recomendar razonablemente es tener contralorías colegiadas, porque las contralorías colegiadas lo que hacen, siendo instituciones de fiscalización, es que terminan transigiendo en la dirección superior normas por, o bien alternativas por, sobre todo cuando uno puede tener en riesgo la politización de esos nombramientos. Modelos de Contraloría, que son las cosas que yo más conozco, de organismos colegiados, que los transformamos de unipersonales a colegiados en el derecho comparado, tienen malas evaluaciones precisamente por eso. Entonces, yo creo que parte de esto en el camino se corrigió. La pregunta es, cuando tengo una autonomía constitucional, ¿cuáles son los modelos de control? ¿No? El problema de los modelos de control para las autonomías constitucionales es que si yo creo que el descanso en el control político, por ejemplo, exclusivamente, o en el control judicial, en el funcionamiento cotidiano administrativo esos controles están demasiado distantes, ¿no? Entonces, una de las características centrales es cómo en esas autonomías constitucionales uno genera sistemas de contrapesos internos, ¿no? La solución que tiene la propuesta del Ministerio Público para esto es dirección superior, unipersonal y un órgano colegiado, que es el Consejo, el Comité Directivo que ustedes conocen. Que la pregunta, yo creo que no hay deliberadamente esa decisión, pero consecuencialmente produce eso, que determinado tipo de atribuciones quedan establecidas ahí como mecanismos de contrapeso. Si uno lee
ese órgano colegiado como un mecanismo de contrapeso interno. Por ejemplo, para el caso de la Contraloría se crea un comité también, un consejo, pero para cambios de jurisprudencia, por ejemplo, o para efecto de la política de auditoría. Y eso tiene una racionalidad, y digo, tiene esa racionalidad acá también, en el sistema o en la lógica de que organismos autónomos deben buscar dentro de su ecosistema institucional sistemas de pesos y contrapesos. Porque cuando en las autonomías constitucionales yo miro el control y solo descanso en el control político, en el control judicial, son controles demasiado distantes para el funcionamiento cotidiano de estos organismos. El mejor ejemplo en el caso del Ministerio Público es que es una institución esencialmente administrativa que se autocontrola. O sea que la Contraloría de hecho no está, salvo los temas, a propósito del tema del registro de nombramiento, pero la pregunta es si es razonable que yo debiera tener criterios de gestión administrativa distintos a lo que tuviera tener otro organismo público. Entonces, ahora, ¿qué otros efectos puede tener ese? Trata de mediatizar algunas cosas. Hay un ejercicio que me parece que es interesante, en el fondo, de observar. Y por lo mismo, ¿no? Uno debiera, en principio, creer que ese modelo no se dio a la tentación de mantener un organismo colegiado. Mantener un organismo colegiado, dirección superior, con todos los fiscales regionales, era una pésima decisión, en el fondo. Era una pésima decisión desde el punto de vista de política pública, una pésima decisión desde el punto de vista de gestión. Aguas abajo, con competencias a contada, ¿puedo ocupar como un mecanismo de contrapeso? Sí. Ahora, hoy con el modelo que tenemos, y el régimen de remoción de los fiscales regionales, de ustedes bien conocidos los mecanismos de contrapesos que se generan ahí, pero la racionalidad indicaría que esa distribución de competencias de hecho generaría naturalmente mecanismos de contrapeso institucional, que es como en realidad uno en cada autonomía constitucional, esto como debiera ser siempre como el ejercicio intelectual, uno debiera siempre preguntarse cuál es el mecanismo, cuál es el contrapeso institucional. Y esos contrapesos nunca uno los tiene que satisfacer desde el punto de vista del control externo, ¿no? Esta idea de que el control político lo satisface todo, que el control judicial lo satisface todo, ¿no? Pero no puedo dejar pasar algunas cosas de lo que planteó Jorge, ¿no? Voy a ocupar parte de mis minutos en la réplica inicial, ¿no? La primera es que yo estoy de acuerdo que el sistema político tiene algunos déficits, sin embargo, él le atribuye algunas cosas que yo creo que no son. Es cierto que en el caso de los distritos electorales hay un efecto, pero es cierto también, y esto es un efecto deliberado, la reforma constitucional, bien Jorge lo planteó, quedó deliberadamente establecida hacia la ley, es decir, que no quedara petrificada la Constitución. Otra cosa distinta es cuáles son los modelos de quórum, que estaremos de acuerdo que los modelos de quórum supermayoritario más bien distorsionaron el funcionamiento del sistema institucional. Pero sí me quiero detener especialmente, en términos de tiempo, en precisiones sobre los temas de las materias de concurrencia presidencial. Porque creo que hay algunas imprecisiones en lo que señala Jorge, en algunas cosas yo estoy de acuerdo. Yo soy un gran defensor de la iniciativa exclusiva del presidente de la República, es una de las grandes cosas que aprendimos bajo la Constitución del 25. La Constitución del 25 tiene dos grandes reformas en esta materia. La primera la tiene el 43, y de hecho eso explica, y esa reforma del 43 que se hace en plena Segunda Guerra Mundial, se hace con el propósito específico de darle ese poder al presidente, porque además el presidente era el que estaba a cargo, y sigue estándolo, ¿no? En mi opinión, de la política económica general, y por eso tiene lógica la potestad tributaria y la iniciativa exclusiva ahí también, etc. Y eso explica también que la reforma del 43 llevara la Contraloría a la Constitución, que se había creado el 27, luego se constitucionaliza. La razón fundamental, esto más o menos está en las actas del Congreso y particularmente del Senado, cuando se discute la reforma constitucional del 43, es llevar a la Contraloría a la Constitución fundamentalmente para tener un control del presidencialismo. Ese es como el racional de esa reforma, es controlar la potestad presidencial, específicamente porque es el presidente y toda la administración pública que está detrás de eso. Y la reforma de Frey extiende otras cosas como seguridad social. ¿Y por qué? Porque, como lo dijo Jorge, al medio lo que se había generado es esta idea, esta política de la transacción, ¿no?
y la reforma de Frey es una reforma muy bien explicada en esos términos. ¿Qué es lo que hace el texto? El texto lo que hace es decir, voy a ir a la ley de concurrencia presidencial, asumiendo que la mayoría de estos temas son gastos, y yo creo que la omisión de seguridad social es un problema. Yo creo que es una omisión, no sé si, yo creo que no hay dimensión de lo que implicaba la reforma del 70, esencialmente. Yo creo que parte de uno de los defectos del debate constitucional es que la trayectoria constitucional no estuvo presente, de hecho no está presente hoy día en los debates, ¿no? Hay mucho de uno de los temas que se plantean como novedad, o como grandes, como revoluciones de este texto que en verdad se explican en la trayectoria constitucional chilena. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos hoy día? Para que lo tengamos presente. Que de hecho es muy relevante en el caso del Ministerio Público. Desde el retorno a la democracia, dado que los parlamentarios tenían restricciones en materia de gasto, ¿dónde concentraron sus iniciativas? Jorge lo sabe bien porque además fue subsecretario. Se concentraron específicamente en iniciativas y proyectos de ley que aumentaban penas. Eso es como cuando se habla del populismo penal, uno de los incentivos del populismo penal tenía que ver, entre otras cosas, porque era una de las materias de crear delitos, de aumentar penas que no requería de patrocinio del Ejecutivo. En algún momento determinado, lo que se sostuvo fue que crear o aumentar penas y crear delitos implicaban gasto indirecto. El caso, de hecho, llegó al Tribunal Constitucional, y el tribunal desechó ese argumento. Esto fundamentalmente por iniciativas de, hasta lo que me recuerdo, del entonces senador Hernán Larraín. Pero además hay otra particularidad que me parece que es bien relevante, que si ustedes miran el artículo 65, las mociones parlamentarias en Chile tienen un estándar muy bajo de presentación, que son 10 diputados y 5 senadores, máximo. Por lo tanto, nosotros tenemos, cuando uno mira la trayectoria legislativa en el sistema institucional chileno, con las reglas actuales, tenemos incentivos a ineficiencia legislativa. Es decir, aquí hay un problema y entonces tenemos una moción parlamentaria que se presenta inmediatamente. Tienen poco estándar para presentar, no tienen ningún estándar previo. Hoy día hay materias que se presentan de iniciativa exclusiva del presidente, sí, pero la define. Hoy día la ley lo que dice es que cuando se presentan proyectos de ley de iniciativa exclusiva del presidente, no se deben tramitar, eso dice la ley orgánica del Congreso. Sin embargo, se tramitan. Entonces tenemos un problema. Y cuando uno mira la trayectoria de los parlamentarios, lo que veía eran dos cosas. Y proyectos de ley. ¿Dónde estaban concentrados los proyectos de ley? Porque cuando uno mira la trayectoria histórica hasta más o menos la administración Lago, lo que uno tiene es que cerca del 90% de los proyectos, de las leyes que se aprobaban, venían de mensajes presidenciales. Y el 10%, el 12% restante venía de mociones parlamentarias. ¿Dónde se concentraban las mociones parlamentarias? En dos temas: delitos y erección de monumentos. Claro, entonces, el modelo también degradaba la función parlamentaria. Yo creo que uno en algún sentido se tiene que hacer cargo de eso. ¿Cuál es la solución? Uno la podrá criticar. Yo creo que es cierto que el modelo descansa solo pensando en gasto, cuando en verdad debería pensar en otras cosas. Primero, no es cierto, como dijo Jorge, que el proyecto se pueda tramitar en las dos cámaras. No, se presenta, y si antes que se vote en general, en sala, no tiene el patrocinio, opera silencio negativo, o sea, se entiende desechado. Hay una regla de silencio negativo en el artículo 267. Entonces, no es cierto que va a llegar a la tramitación de las dos cámaras y que eventualmente ahí va a ser el momento en que el presidente va a estar en este entredicho, ¿no? De hecho, el presidente tiene un problema hoy día, no lo tiene con este, lo tiene hoy día. Y el segundo es el estándar de ingreso. Yo con esto no estoy defendiendo la regla, lo que estoy diciendo es que la regla tiene un estándar que hoy día nosotros no tenemos. Y es que está dentro de un cuarto y un tercio, es decir, tiene un piso mínimo de 39, si uno saca los cálculos hoy día, y un máximo de 52. Por cierto, mucho más de lo que tenemos hoy día en los días diputados o diputadas. Y además de eso, requiere informe de gasto que obliga a tener al Congreso una idea que hace muchísimo tiempo está planteándose por los especialistas, y es trasladarle una cierta responsabilidad presupuestaria al Congreso con una oficina de presupuestos propia, en el fondo, ¿no? Es decir, de hecho, lo que habitualmente se cita es el caso del Congreso Federal Americano. Fue un sistema que no tiene iniciativa, pero que tiene un mecanismo de contrapeso en la oficina presupuestaria del Congreso, porque, entre otras cosas, hay que contrarrestar el gran poder que tiene el Ejecutivo en la tramitación de la ley de presupuesto y el gran conocimiento que tiene el Ejecutivo en la tramitación de la ley de presupuesto. A mí me parece que si uno quisiera volver
a leyes de iniciativa exclusiva. Hoy día de facto tenemos un modelo de concurrencia presidencial con bajo estándar de ingreso y que le impone una presión al Ejecutivo. Un detalle. ¿En qué momento empezamos a darnos cuenta de esto? Bueno, cuando los parlamentarios empezaron a decir, oiga, si hay mociones que también tienen origen en nosotros, aunque usted después las patrocine. Entonces, si desde algunos años a esta fecha, esto implicó modificación al Código Civil, hay la obligación de identificar los autores de las mociones. Que ustedes ven las leyes que se publican y hay un resumen de quién es el autor de la moción. Esto tuvo que ver, entre otras cosas, por este impacto que tenía, ¿no? O sea, a mí me parece que el juicio sobre la alternativa de modelo debe en algún sentido también basarse en los defectos que nosotros tenemos en la actualidad. De hecho, si este texto se rechazara, igualmente tendríamos que hacernos cargo de esto, porque ahí tenemos una bomba de tiempo, una bomba que lo que ha provocado es que en rigor los parlamentarios, como no tienen restricción de iniciativa exclusiva en materia de reformas constitucionales, esto termine siendo sobrepasado por ahí. Y yo sé que esto me queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar... O sea, yo creo que en el caso del Consejo de la Justicia tenemos cierto acuerdo a esta altura, entiendo que en esto hay acuerdo, de que había que separar la función jurisdiccional de la función de gobierno judicial. Que en segundo lugar había que lograr un modelo de gobierno judicial que fuera lo suficientemente independiente. Las colegiaturas en eso sí cumplen un rol. Toda la literatura comparada y toda la experiencia comparada recomienda consejos de integración mixta. De hecho, no soy yo, sino que además en la literatura de la Unión Europea, en el caso de Naciones Unidas, de hecho la regla general es la promoción de instituciones colegiadas de mayor representación judicial. No es cierto que el Congreso pase a tener nombramiento de personas que tengan plena disponibilidad política, porque para que puedan ser nombrados los miembros de ese consejo por el Congreso, que es cierto que tiene poder de nombramiento, lo hace previo concurso público, es decir, no son de libre designación, y segundo, previa elaboración de ternas del Consejo de Alta Dirección Pública. Si es que le damos algún valor al sistema de alta dirección pública, la pretensión de que yo voy a tener por esa vía operadores que tienen capacidad, me parece que en el fondo es simplificar demasiado el debate de las reglas que tienen cierto incentivo en un sentido distinto. Y lo tercero, que nos tenemos que poner de acuerdo en el fondo. El modelo actual es un mal modelo. O sea, salvo que ahora estemos encontrándole virtudes a un modelo donde las conformaciones de ternas se realizan en las Cortes de Apelaciones y que el Ministerio de Justicia mantenga la opacidad completa en el proceso de nombramiento. A mí me parece que ese modelo es un modelo extremadamente perverso. Y que la razón por la cual en algún sentido hemos neutralizado el besamano es esencialmente por prácticas institucionales que han venido del Poder Judicial, no del Ejecutivo, que han venido esencialmente del Poder Judicial. Y lo último, la pregunta es ¿cuántas concentraciones? Es cierto que concentra varias atribuciones. La pregunta es ¿cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa, salvo que estemos en desacuerdo ahora de tener un modelo de consejo de estas características, que hasta hace antes teníamos un cierto acuerdo. Salvo que tengamos un desacuerdo ahora, lo razonable entonces es tener un sistema de regulación legal que atomice algunas cosas. Por ejemplo, los mecanismos de promoción. Por ejemplo, los sistemas de sanción. O sea, yo creo que hay críticas que son legítimas a la manera del diseño legal de implementar el Consejo de Justicia. A mí me parece que esas críticas son legítimas. Por ejemplo, si yo le diera al poder de decisión sancionatorio a todos los miembros del Consejo cuando en verdad lo razonable es disponer de una sala especializada para procedimientos sancionatorios, por ejemplo. Pero es un problema de implementación legal. Lo que hoy día tenemos es el peor de los modelos. Yo sí creo que ha funcionado en un sistema, y en eso yo sí estoy de acuerdo con Jorge. Y Jorge yo creo fue protagonista de esto. O sea, es correcto en mi opinión, aunque sea impopular decir, que el sistema de nombramientos de ministros de Corte Suprema que se implementó desde finales de los 90 es un sistema de nombramientos en los casos de Corte Suprema que ha neutralizado o ha evitado el control indebido que tenía el Ejecutivo sobre esos nombramientos. La política sigue teniendo un rol, lo que pasa es que los sistemas de nombramiento de poderes de estas características siempre vamos a tener una sospecha de. La pregunta es, ¿cuál es el mecanismo para neutralizar ese tipo de influencia? Y es evidente, creo yo, que el Poder Judicial es completamente distinto a aquel Poder Judicial que ingresó con el retorno a la democracia. O sea,
La década de los 90 es una década muy difícil. Esto para los que se olvidan de esto, pero la reforma del 97 fue una reforma muy conflictiva, fue una reforma cuyo principal opositor fue la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema de hoy es sustancialmente distinta a la que tenía en el pasado. Yo en eso estoy de acuerdo con usted. Pero yo creo, y ya termino con esto, pero Sí, una cosa distinta es atribuirle males a un consejo que todavía no sabemos cómo va a funcionar. No solo males, sino que hay mecanismos de neutralización que uno debiera razonablemente esperar en la etapa de implementación, ¿no? Mi comentario ahí tiene que ver con atribuir algunos efectos a un texto que queda una mitad todavía por implementar. Eso, muchas gracias. Gracias, profesor. Interesante escucharlo totalmente empoderado en su alocución. Por lo tanto, ahora 5 a 10 minutos de réplica para don Jorge Correa y después lo propio para Luis Cordero, por favor. Yo creo que son pocas las diferencias que tenemos con Luis. Él anunció muchas, pero creo que enunció pocas, digamos, ¿eh? La mía es una crítica prospectiva, pero creo que es la única crítica que uno puede hacer a un texto que uno ha empezado a regir. Y ciertamente podemos diferir en qué va a pasar con las normas que existen, digamos, ¿eh? Y esa discusión es más que legítima, pero hacer una crítica prospectiva es lo único que creo que podemos hacer de lo que va a ocurrir. Yo quisiera decir un par de cosas más, digamos. Primero, el sistema electoral salió de la Constitución, pero no salió de la Constitución. No es una ley supramayoritaria, tiene 3/5. Es un texto constitucional, ¿eh? Siguió con el mismo quórum de la Constitución y se sacó por un problema casi estético para que el Lago y el Congreso se pusieran de acuerdo en el proyecto. La iniciativa exclusiva nos llevó a una altísima, o sea, la razón por la cual se instauró el año 43 es porque teníamos una inflación desatada producto de la iniciativa parlamentaria de normas que favorecían a sus electores. Y eso es lo que está en riesgo. Entonces Lucho me dice, es que mira, si ya lo tenemos, digamos, ¿eh? Y si fuera inevitable que lo que tenemos va a continuar, bueno, yo podría concederle, pero no me parece inevitable que lo que tenemos vaya a continuar. Esto es una cuestión que surgió, o sea, se mantuvo la regla hasta el estallido social, no hay ninguna ley tramitada antes del estallido con ruptura de la iniciativa exclusiva, ruptura escandalosa de la iniciativa del presidente de la República, y las posteriores son poquísimas. Entonces, abrir la puerta porque ya está ocurriendo, me parece que es un mal cálculo, digamos, porque no está ocurriendo tanto y porque solo ocurrió después del estallido, donde hubo un periodo donde no tuvimos constitución ni tuvimos presidente de la República, pues, ¿eh? Entonces, bueno, ocurrió por eso. Creo que sí estamos de acuerdo en el sistema, en el Consejo Nacional de la Justicia. Estamos en desacuerdo respecto del diagnóstico y estamos en desacuerdo respecto de lo que creemos que va a ocurrir, ¿eh? Respecto del diagnóstico, yo no ocuparía ninguno de los calificativos de Luis, ni me importa un comino que las Naciones Unidas recomiende el órgano mixto, digamos, para la designación de jueces y qué sé yo. Creo que tenemos que mirar un poquito la historia, ver lo que ha pasado, y él dice, el sistema actual es el peor de todo, porque, bueno, tenemos que dividir el sistema, la función jurisdiccional de la función de gobierno, por supuesto. Yo no mencioné la función de gobierno en el Consejo Nacional de la Justicia. Me parece que hay que sacarlo del sistema judicial. Pero otra cosa es el nombramiento, la calificación, etcétera, etcétera, de los jueces, pues. Y esa cuestión funciona de la peor manera porque hay besamanos. No, si no hay besamanos, no hay. El besamano se acabó. Los jueces no reciben, los ministros de corte no reciben a los jueces cuando estos postulan en una terna o en una quina. Y el sistema no es tan oscuro. En el Ministerio de Justicia se oscurece, pero el sistema no es tan oscuro porque tiene que ver con las calificaciones. Y ciertamente las calificaciones, los sistemas de nombramiento deberían tener que ver con el sistema de calificaciones. Y el sistema de calificaciones no funciona porque las cortes de apelaciones lo hacen funcionar mal, pues. Y entonces reformemos lo que no logramos el año 93 o 94, reformemos
y fijemos en la Constitución un estándar general respecto de las calificaciones judiciales y reformemos la ley sobre calificaciones de tal manera de corregir lo que tenemos que corregir. El problema no es quién designa y quién califica a los jueces. El problema es que esos estándares no estén suficientemente transparentes y sean objetivos y sean meritocráticos. Ahora, ¿por qué vamos a suponer que van a ser más meritocráticos y más objetivos si los sacamos del Poder Judicial y los situamos en este órgano político o semipolítico? Bueno, yo no veo razón alguna. Entonces, lo que teníamos que mejorar era la ley que fijaba los criterios con los cuales se calificaba a los jueces. Pero tenemos un sistema razonablemente bueno. Y allí donde hay Consejos Nacionales de la Justicia en América Latina, tenemos corrupción y tenemos el tráfico de influencias y de favores. Las dos cosas. Entonces, esto de que los Consejos Nacionales de la Justicia funcionan tan bien, en España están parados normalmente los jueces hace no sé cuánto tiempo porque el sistema no funciona. En Argentina tenemos un poder judicial corrupto. En Perú, no digo que solo porque haya un Consejo Nacional de la Justicia, pero el Consejo Nacional de la Justicia, lejos de haber ayudado a terminar con la corrupción, la ha intensificado significativamente. Entonces, no me parece que tengamos un tan mal modelo. Y estoy de acuerdo contigo en que la prospección puede ser que yo esté equivocado y que tú tengas la razón y que el Consejo de Alta Dirección Pública vaya a llevar a personas muy buenas, digamos, a la Cámara de Diputados para que elijan. Yo creo que la Cámara de Diputados los va a sentar en la falda antes de elegirlo. Pues le va a decir, mire, usted, yo lo elijo a condición de que eso lo hemos visto en algunos nombramientos, no necesito recordar cuáles en este auditorio, y me parece que aquí va a ocurrir de nuevo. Y una de las grandes preguntas que creo que hay en este sistema es cómo va a quedar regulado el Consejo de Alta Dirección Pública, porque tiene muchas funciones, entre ellas está el Consejo Nacional de la Justicia. O sea, va a tener funciones no ya de alta dirección pública en cargos técnicos, sino de funciones políticas. Y entonces el botín creo que va a estar en la alta dirección pública, que no quedó, a diferencia de otros que no tenían para qué quedar, no quedó como órgano autónomo en la Constitución. Yo creo que va a ser un botín muy apreciado el de la alta dirección pública de aquí en más. No digo más. Gracias, profesor. Profesor Cordero, sus 10 minutos máximos de réplica, por favor. Ya, yo solo decir que el Consejo de Alta Dirección Pública está reconocido como organismo autónomo en el 180 nomás. Lo que pasa es que otra cosa distinta que no está en el capítulo organismo autónomo, pero está regulado a propósito del buen gobierno y la función pública. Lo segundo pero no está asegurada su autonomía. Perdón, te lo estoy haciendo como pregunta, Luis, porque puedo estar equivocado. Dice que un órgano autónomo, ¿sabe cómo lo designan? Y está también regulado. O sea, lo que tienes todo, el mecanismo de alta dirección pública está reconocido como un órgano constitucionalmente autónomo. Ahora, lo que pasa es que la pregunta es la siguiente. La pregunta es, bueno, ¿cuál va a ser la densidad? Eso es otro tema. Yo estoy de acuerdo contigo, pero convengamos que hasta ahora hemos tenido una práctica institucional que es relevante, porque me quiero hacer cargo de tus comentarios, en el fondo. Yo creo que hoy día tenemos rupturas escandalosas en materia de gasto público. Eso se llama, ¿cómo se utiliza la ley de presupuesto por parte de los parlamentarios? La ley más importante que se tramita todos los años es la ley de presupuesto. Y no nos vendamos los ojos como asumiendo que en ello los parlamentarios no tienen incidencia. Es la ley más importante para el gobierno, es más importante para el Congreso, entre otras razones, porque el Congreso tiene un poder de apalancamiento ahí bien relevante. Eso explica que una cantidad importante de políticas públicas no se discuten en el Congreso, sino como glosas presupuestarias de la ley de presupuesto. O sea, lo que hay desde el punto de vista del aprendizaje institucional del Congreso en los temas de gasto están vinculados a ese tipo de aspectos. Y lo segundo, que claro, tratamos de eliminar las leyes misceláneas, pero resulta que hay una ley miscelánea donde hay una ley que está funcionando como ley miscelánea, que es la ley de reajuste del sector público. Entonces, y todo eso descansa en un cierto acuerdo. Podemos hacer polémica, pero esas dos cosas van a desaparecer porque ahora los parlamentarios quiero decir, Jorge, lo que pasa es lo que quiero decir es lo siguiente. Que la pregunta si es atribuirle a este texto aspectos que por contraposición suponen que el sistema institucional actual tiene una bondad. Y yo creo que esa contraposición es incorrecta.
es incorrecta porque lo que uno debiera razonar, por un momento, el ejercicio intelectual que uno debería hacer, olvídate de este texto, olvídate de las normas de concurrencia presidencial. ¿Tenemos un problema ahí? Tenemos un problema de marca mayor. ¿Tenemos que regularlo? Sí. ¿Cuál es una manera? O flexibilizas las competencias en materia de gasto y trasladas algún nivel de responsabilidad al Congreso, o si no, seguimos manteniendo una olla de presión, porque si no, el Congreso tiene incentivos para operar con otras reglas. Lo que quiero decir con esto es que la práctica institucional demuestra que hay otras vías que el Congreso utiliza para eludir la regla de la iniciativa exclusiva. Y eso es mejor sincerarlo y transparentarlo. ¿Es esta regla la mejor? No lo sé. Yo soy crítico de esta regla en la omisión de algunas cosas, como los temas de seguridad social, como los temas de las competencias para crear organismos públicos, que me parece que sí deben seguir siendo de iniciativa del Ejecutivo. Creo que la solución para para revelar a los parlamentarios en materia de gasto, o sea, mostrarlos y que tengan controles, me parece que va en la dirección correcta. Hay otras omisiones que me parece que son más complejas. Y en el caso del sistema de justicia, ojo, que este no es el típico Consejo Nacional de la Justicia. Por cierto, a mí me parece que esta propuesta tiene ciertos defectos que uno debiera mejorar. Pero ojo, este no es el típico consejo clásico que entró en la discusión en los 90, primero. Y lo segundo, ¿hemos hecho las cosas bien? Sí, pero ha sido esencialmente porque la Suprema ha administrado la superintendencia. Y eso es lo vulnerable del sistema. Porque el sistema de calificaciones hoy día está mejorado, sí. Pero está mejorado por autoacordado y por una serie de comisiones que formó la Suprema en el camino. Por cierto, ¿de qué depende la estabilidad del sistema? De la simple voluntad del Pleno. Y eso es extremadamente débil. O sea, hoy día nosotros descansamos en un periodo de tiempo, que yo creo que esto tiene muchos críticos, ¿no? Pero en un periodo de tiempo donde las reglas se han revelado, y por eso la potestad de autos acordados ha aumentado muchísimo, que tiene una cierta virtud, porque hay un cierto acuerdo sobre lo cual eso ha funcionado, pero también muestra la vulnerabilidad. En los hechos, esos autos acordados han reemplazado el Código Orgánico de Tribunales. Entonces, descansamos en una precariedad. El sistema institucional actual descansa en una precariedad. Lo que quiero decir con esto, este es más bien mi contrapunto contigo. De la crítica al texto propuesto no se sigue que el funcionamiento actual tenga una virtud. En verdad, el texto propuesto descansa en una cierta crítica o de los riesgos del modelo que tenemos en la actualidad, que descansa en una fragilidad. Mal que mal, la Corte Suprema, desde el 2015, o sea, lo que avanzamos se hizo por la superintendencia de la Corte Suprema. Primero, la Corte Suprema ha sido bien explícita a partir del 2015. Primero, a través de su jornada de reflexión. Y segundo, a partir de los discursos de los presidentes de la Corte Suprema en adelante, que además están disponibles ahí para todo el mundo, diciendo, ya hicimos lo que teníamos que hacer, no podemos mejorar más esto. Y por eso se tiene que separar. ¿Es este modelo el que satisface? Probablemente la concentra en exceso, ok, pero no asumamos que hoy día está lleno de virtudes, está lleno de riesgos. Ese es el problema que tenemos. Y además, con respeto, Jorge, pero el besamano se acabó en la Suprema, pero el principal problema que tiene el sistema institucional chileno es que hay opacidad en las Cortes de Apelaciones porque tienen un gran defecto las Cortes de Apelaciones. Las Cortes de Apelaciones, a diferencia de Santiago, o sea, Santiago no es Chile para estos efectos. Las comunidades legales son extremadamente endogámicas. Y eso tiene muchos riesgos. Un modelo que descansa sobre conformación en cortes de apelaciones, en sistemas legales que son endogámicos, tiene una gran cantidad de riesgos. Y yo creo que esos riesgos están ahí. Entonces yo no le atribuyo mérito, o sea, yo no le atribuyo que ahí esto esté funcionando bien. Hay riesgos, ¿no? Y esos riesgos, de alguna otra manera, tenemos que contener. Eso. Muchísimas gracias. Hay una pregunta para ambos. La voy a leer textualmente, porque contiene, y la voy a leer textualmente y lo van a comprender porque contiene una afirmación, parte con una afirmación. Nuestro colega asociado, vicepresidente de la asociación, Marcelo Leiva, les pregunta lo siguiente. Teniendo en cuenta que el mandato de una nueva constitución deriva del malestar social provocado por diversos factores, siendo, al parecer,
una de gran relevancia, la sensación de impunidad respecto de actos de corrupción, instalado debiera decir, en el corazón del sistema político. Y aquí viene la pregunta después de la afirmación. ¿Qué opinan, profesores, de la norma del artículo 366, número 2, que establece la obligación para las autoridades superiores del Ministerio Público de fundar las órdenes e instrucciones dirigidas a los fiscales que puedan afectar una investigación o el ejercicio de la acción penal? Para seguir el mismo orden, profesor Jorge Correa, ¿qué es lo que usted opina a propósito de la pregunta del colega? Mira, yo creo que una parte importante del problema que terminó en el estallido en cuanto se debe a la corrupción política, se debió a aquella norma en la virtud de la cual el Servicio de Impuestos Internos tenía que dar el pase para investigar ilícitos cometidos por parlamentarios en el financiamiento de sus campañas políticas. Y creo que eso afortunadamente se termina. Ahora, en la pregunta específica, yo creo que son de aquellas preguntas, si no me equivoco, que tienen respuesta en sí mismas, digamos, ¿eh? A mí me parece muy bien que las instrucciones que otorgue un superior a un inferior tengan que siempre estar fundadas por escrito, siempre. Y esta no es una excepción, no veo que hayan razones de proteger al Estado, razones de Estado, digamos, que hagan que esas razones no deban trascender. Por lo tanto, la norma me gusta y me parece que puede colaborar efectivamente a que no se tapen investigaciones de corrupción política. Pero devuelvo la pregunta, digamos, me parece que en cuanto se taparon esos hechos de corrupción política, no fue por instrucciones de superiores e inferiores, sino más bien porque el Servicio de Impuestos Internos la frenó, pero lo hago como pregunta porque conozco menos que ustedes qué ocurrió allí. Profesor Cordero. A ver, yo creo que acá esta es una norma que tiene como su historia, supongo yo, y que está vinculado fundamentalmente a evitar las injerencias de la autoridad superior en la investigación que está desarrollando un fiscal, algo que en algún sentido, en principio, está rondando el contenido de la ley orgánica del Ministerio Público, en el fondo, ¿no? Ahora, el problema no es que el problema de esta regla, usted una regla sana en el sistema institucional, es decir, todas las instrucciones, además, es muy de derecho administrativo, ¿no? La autoridad solo puede dar instrucciones que sean por escrita, en algunos casos podría dar la verbal, pero si altera una competencia que en principio es desconcentrada, que sería el caso de un fiscal que desarrolla, un fiscal adjunto que desarrolla su función, tiene un cierto sentido. Pero yo tengo la impresión de que esta es una regla que más que pensar en los casos de corrupción, que yo creo que está bien, tiene un propósito más específico que garantizar la autonomía de la investigación del fiscal. Y desde ese punto de vista, constitucionalizar esa regla pareciera razonable, porque la lógica de la instrucción fundada lo que busca es trasladar clásicamente la responsabilidad a quien instruye, en el fondo, persuade a quien lo deba hacer. Pero suponer, o sea, esta sería como la arquitectura legal, ¿no? La arquitectura legal tiene esa lógica y me parece que en ese sentido dialoga bastante bien, pero no neutraliza completamente las presiones blandas, podríamos denominarlo de esa manera. Yo tengo una buena opinión de esta regla, pero esta regla yo creo que tiene un contexto distinto. No veo más preguntas en el chat. Esa es la pregunta para los dos panelistas, por lo tanto... Puedo seguir peleando con Luis Cordero, ¿no?
La verdad es que pelea no hemos visto, intercambio de opiniones con bastante frenesí, pero pelea no hemos visto. Les agradecemos muchísimo que hayan aceptado la No, no me invitación. deja seguir peleando, bueno, ya está bien. Les agradecemos muchísimo que hayan aceptado la invitación de la asociación. Espero que seguirlos leyendo en lo personal, espero que nos encontremos en situaciones similares, agradecerles a nombre de todas y todos los colegas que hoy también se han conectado, y lo dejo ahora también con nuestro presidente, Francisco Bravo, que siempre despide estos conversatorios. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Bueno, muchas gracias, Carla, por tu participación en este conversatorio, el tercero de 3. Terminamos con 2, como tú decías, prominentes figuras del derecho, pero también que han sido y aún, digamos, teniendo una injerencia muy importante en el debate público. Así que le agradecemos al profesor Cordero y al profesor Correa haber aceptado esta invitación, también a los profesores que ya nos acompañaron en los conversatorios anteriores. Simplemente para cerrar, como seguramente saben, digamos, nosotros como asociación en mayo del año pasado iniciamos un proceso interno de reflexión con el patrocinio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hicimos un conjunto de propuestas a la Convención Constitucional que llevamos. En esto quiero reconocer la labor que cumplió varios directores de la Asociación de Fiscales que tuvieron una participación muy importante en esto, particularmente a Marcelo Leiva, quien es el director de Asuntos Legislativos, no es el vicepresidente Carlos, el vicepresidente Pablo Muñoz, pero Marcelo forma parte del directorio y tuvo mucha relevancia y mucha importancia en muchos de los aspectos que el proyecto y el borrador, no el borrador ya, sino que el proyecto recogió como lo que planteaba el profesor Cordero respecto de estas resoluciones fundadas. Eso efectivamente tiene su historia y fue una propuesta de la Asociación de Fiscales, que quedó. Como otras, digamos, como la propuesta de la carrera funcionaria, como la propuesta de tener incidencia en la gestión, en los indicadores de gestión de las policías. Fueron propuestas nacidas en el debate interno nuestro y que la convención, más que la comisión 6, en esto hay que ser justo, la convención en el pleno, digamos, recogió a través de muchas indicaciones. Esto es una historia larga, pero no quiero extenderme en esto porque no corresponde. Yo quiero hacer un cierre también, reconocer a las asociaciones de funcionarios que nos acompañaron en un momento muy complejo, cuando se instalaba esta idea del consejo, a la que dio también el profesor Cordero, y que finalmente, bueno, se retiró como propuesta de la comisión. Eso, las asociaciones de funcionarios, 7 de las 8 asociaciones de funcionarios, fuimos juntos a la convención e hicimos una presentación y finalmente, bueno, acogieron los convencionales esta idea. En fin, yo reiterarles nuevamente los agradecimientos. Creo que el 5 de septiembre, gane una opción o gane otra, nos espera un gran desafío, sea que sigamos con el texto actual o con el nuevo texto, porque naturalmente también hay muchas cosas que creo que hay que perfeccionar. Así que con eso quiero despedirme. A todos y a todas, muy buenas noches. Esperamos seguir con estos conversatorios. Vienen conversatorios sobre crimen organizado, sobre seguridad de los fiscales. Ahí vamos a estar conectados. Así que muchas gracias y muy buenas noches a todos.